Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por asistir a este coloquio-conferencia sobre el cuplé. Algunos de los que estáis aquí ya conocéis el género y por eso habéis venido, pero quizá otros, sobre todo los más jóvenes, simplemente os suene de algo, pero no lo conozcáis en profundidad. Si estáis aquí es porque sentís curiosidad por saber más sobre este género musical casi olvidado y, humildemente, espero poder satisfacer vuestra curiosidad. Me llamo Teresa García y acabo de publicar un libro, La Fornarina y otras bellas del cuplé. El título ya lo dice todo. Pero bueno, no he venido aquí para hablar de mi libro como Umbral y esas cosas, sino para hablar del cuplé. Pero si estáis interesados en comprarlo, allí los tenéis, yo los vendo más barato y os lo dedico. No me considero la experta número 1 sobre el cuplé en España, pero algo sé y quiero compartirlo con vosotros. Pero sobre todo que participéis, que preguntéis y que entre todos pasemos un rato entretenido e incluso divertido, porque el mundo del cuplé era bastante divertido. La historia del cuplé abarca unos 140 años, con sus momentos de esplendor y sus momentos de práctica desaparición. Debido a esta gran extensión temporal, esta presentación versará principalmente sobre la época de Fornarina, nacida en 1884 y fallecida en 1915. Por la misma razón, solo he incluido audios de temas de Fornarina. Tenéis en vuestras manos una pequeña cronología que espero os ayude a entender mejor el contexto histórico del cuplé. Esta es mi primera conferencia o presentación, así que no me queda más que deciros, perdonad mis faltas, o como diría una cupletista, dispense usted que esta es mi primera vez. Y en fin, empecemos con la presentación. Al terminar vendrá el coloquio. Perdón que me voy. A ver, empecemos. Los antecedentes. Ya en el ambiente teatral del siglo XVII, en pleno siglo de oro, se habla de un género, la jácara, muy popular en el sentido más amplio del término, es decir, muy popular entre el pueblo llano. En principio recitada, después cantada, servía como entretenimiento ligero en contraposición al género dramático más serio. En el siglo XVIII ya existe la costumbre de incluir partes cantadas en las representaciones teatrales o en sus intermedios, las tonadillas. Casi siempre interpretadas por mujeres, podemos considerar como las primeras tonadilleras a María Antonia Vallejo La Caramba, María Ladvenant, Polonia Rochel, incluso actrices tan serias como esta señora que tenemos aquí, que es la retratada por Goya en varias ocasiones. El café cantante y el flamenco. Hasta finales del siglo XIX en España se siguen cantando tonadillas y coplas, muy influenciadas por el flamenco. Su escenario principal, el café cantante, es muy popular, pero no llega al público más selecto que se decanta por la zarzuela o la ópera italiana en teatros convencionales. En Sevilla, Madrid, Barcelona, en cualquier pueblo grande o ciudad pequeña, hay lugar para un café cantante, muy concurrido, sobre todo por hombres. Quiero que os fijéis bien en esta maravillosa fotografía. En escena, la compañía al completo, todo mujeres, excepto el guitarrista, aunque había mujeres guitarristas también, y en las mesas el público, que es exclusivamente masculino. Ahí está un niño. Las extranjeras y el couplet. Fijaos en la palabra couplet, que es francesa, que quiere decir algo así como coplilla o cancioncilla. Hacia los años 80 del siglo XIX llega a España procedente de Francia un género nuevo en apariencia, el couplet. Enseguida entronca con la tradición de la tonadilla y la copla españolas, encontrando primer y provisional acomodo en los cafés. Pero en su origen francés ha sido capaz de llegar hasta los teatros de variedades y ahí marca la diferencia. Lo que ha sucedido en el resto de Europa sucederá más temprano que tarde en España. En los pequeños teatros de nuestro país empieza a escucharse esta música frívola, alegre y ligera, cantada en francés, inglés o alemán por señoritas procedentes de estos países. Son las primeras cupletistas, todas ellas extranjeras.
En la imagen podemos ver pues, un ejemplo de sus atuendos espectaculares, ¿no? Aquellos sombreros con sus plumas, sus flores, y luego sus costumbres, digamos, disolutas, ¿no? Estas mujeres que fumaban, aquí no se fumaba, pero ellas venían y fumaban y bebían y de todo. La pulga. En 1893, en el madrileño Teatro Barbieri, dentro de un espectáculo de variedades selectas, se estrena como cupletista una rotunda señorita francesa o alemana o suiza, nunca se supo a ciencia cierta, llamada Augusta Vergés o Vergés o como lo queráis pronunciar. Yo francés la verdad es que no sé. La imagen, de malísima definición, es la única que he encontrado mínimamente fiable sobre Augusta Vergés y hay que pararse un poco en ella. ¿Qué vemos? Pues una señora simpática y bastante oronda que se quita lo que parecen unos pololos o calzones femeninos o acaso un corsé, ¿no? Por lo rígido que parece. Canta en francés un couplet con aires de polka llamado La Pulga. Mientras canta, quejándose de los picores que el bichito le causa, se va despojando de las abundantes ropas que por entonces llevaban las mujeres incluso en escena. Al llegar a las enaguas y el corsé, Augusta encuentra la pulga y el couplet termina. Pero precisamente en el punto donde el couplet termina, comienza el escándalo y su consiguiente fama. Y esta es la letra de La Pulga, que la podéis leer y os la voy a recitar porque no tengo la canción. Tengo una pulga dentro de la camisa que salta y corre y loca se desliza. Y por eso quiero poderla yo encontrar. Y si la cojo, la tengo que matar. Rápida salta y se esconde. Ya me ha picado yo no sé dónde. Mas si colérica por fin la encuentro, a la muy pícara yo la reviento. Estos insectos que tal molestia causan me encorajinan colmándome de rabia. Como esta pulga llegase yo a encontrar, les aseguro que me las va a pagar. No hay más remedio, tendré que resignarme. Muy buenas noches, ahora voy a acostarme. Yo les suplico volver atrás la cara, porque no quiero que vayan a ver nada. Ya está, la tengo entre mis manos, por fin la maté. Ya se había quitado toda la ropa que se tenía que quitar y ahí se acaba la canción. Del couplet al cuplé. Tras el éxito de La Pulga, las artistas españolas pierden el miedo y se apuntan al género. El couplet se españoliza y se convierte en el cuplé. Se hacen adaptaciones de pulgas y otros temas extranjeros, polkas, valses, foxtrots, marchas militares, todo lo que estaba por entonces de moda. De hecho, la pulga original no se ha conservado, pero sí numerosas versiones posteriores. Las más conocidas, la de Eduardo Montesinos para Pilar Cohen, que acabáis de ver y os he recitado, y la de Álvaro Retana, que cantó Sara Montiel en la película La Reina de Chantecler. Se recurre a letristas y músicos españoles. El éxito del cuplé es rotundo e inmediato. Los teatros, antiguos o nuevos, pequeños y medianos, se apuntan al género. De hecho, se abren nuevas salas en toda España, atraídas por el éxito popular del cuplé y las variedades. Surge un nuevo tipo de artista. Mujeres exuberantes, de estilo apabullante y tan recargado en escena como fuera de ella, desprejuiciadas y pícaras, pero siempre dentro de ciertos límites. Aquí podemos ver a Pilar Monterde, la bella Monterde, todas eran bellas, ¿eh? En algún momento era la bella esto, la bella lo que sea, que fue una cupletista de la primera hornada, picarona y desenvuelta, con un físico muy del gusto de la época. A su lado Pilar Cohen, la de la primera pulga, que aparece aquí más recatada y de hecho tenía fama de elegante. El cuplé sicalíptico. Sicalíptico viene de sicalipsis, definida por la Real Academia Española de la Lengua como malicia sexual, picardía erótica. Los primeros cuplés, gracias a la pulga, pertenecen en su mayoría al subgénero sicalíptico, un erotismo suave, basado en la insinuación y en el doble sentido, aunque algunas veces las letras podían llegar a ser muy explícitas. En la imagen vemos a una de las reinas del cuplé, la Chelito, aquí ideal Chelito, que también fue la bella Chelito, en deshabillé o, para entendernos, ropa interior de la fina, por encima de las mallas. A su lado una tal Ero, bailarina, que nos sirve para ilustrar la existencia de las famosas mallas, que aparentaban desnudez donde no la había. Ajustadísimas al cuerpo, en tono marfil o rosado, se llevaban encima del corsé. En plena moda de la sicalipsis, Chelito y muchas otras cantan temas subidos de tono con picardía, procurando no caer en la vulgaridad o la grosería. La llave de la fornarina sería el perfecto ejemplo de la sicalipsis en el cuplé.
Los escándalos. Después de conocer la llave, ya os habéis hecho una idea de lo que era el cuplé sicalíptico y su efecto en el público. Y este cuplé no fue de los peores. El conde de Liniers, por entonces gobernador civil de Madrid, cierra el teatro japonés, quedaos con este nombre, en 1900, poco después de ser inaugurado. Después, reabierto y siempre cuestionado, fue un teatro de vida breve, con un elenco mixto formado por artistas francesas y españolas, donde se cantaba cuplé, se bailaba y las señoritas supuestamente se desnudaban. Ya hemos visto que en realidad llevaban mallas y corsé. Los primeros escenarios del cuplé, debido a la sicalipsis, eran teatros con mala fama a los que solo acudían hombres y mujeres de mala fama. En algunos de estos teatros, como el Romea, había un foyer con Y, que yo creo que se pronuncia foyer, debe ser una palabra francesa, pero yo lo voy a llamar foyer, donde las chicas incluso alternaban. El foyer era en realidad un gran vestíbulo o pasillo con veladores de mármol y sillones tapizados de terciopelo, grandes espejos y artísticos anuncios de bebidas. En estos teatros, se alternase o no, los encontronazos con el público eran ya costumbre para las cupletistas. Acabar en comisaría y ser multadas no era algo inusual. A los empresarios también les tocaba apoquinar, pero los ingresos compensaban, al menos de momento. Aquí vemos la interpretación de la machicha, una de las muchas interpretaciones, que tuvo consecuencias. Y es un perfecto ejemplo de este panorama. Baile de origen incierto, brasileño o argentino, se ejecutaba entre dos señoritas, una haciendo de hombre. La coreografía consistía en una especie de perreo de la época, con posturas más que sugerentes. Si queréis luego, ya en el coloquio, entramos en la machicha porque esto tuvo tela. Las normativas respecto a la moralidad por parte de las autoridades, la censura, las prohibiciones eclesiásticas y los múltiples escándalos hacen a los empresarios y a las artistas replantearse el género. Poco a poco el panorama va cambiando, aunque se considera 1911, muy posterior a esto, como el año del cambio definitivo de las salas sicalípticas para un público masculino a su reconversión en salas dedicadas a las variedades selectas. El género chico y el género ínfimo. Paralelamente al cuplé, desarrollado sobre todo en los teatros de variedades, coexisten con él en aparente armonía la zarzuela, el llamado género chico y el muy denostado género ínfimo, el más relacionado con las cupletistas. Ejemplo de obra de género chico sería La verbena de la paloma. Género chico, casi opereta, casi género ínfimo sería La corte de Faraón, con sus cuplés babilónicos del ahí va, aquí vemos a Julita Fons, la primera Lota, cantando el ahí va, en La corte de Faraón. En el género ínfimo los títulos eran innumerables y olvidables. En las variedades y el teatro por horas había interminables sesiones desde las 4 o 5 de la tarde hasta la madrugada. No había apenas otro entretenimiento que aquel que se desarrollaba en un escenario, desde el más pequeño del café hasta el más grande de la ópera. El cine está en pañales, no existen ni la radio, ni la televisión, ni internet, imaginaos. Las artistas de género chico o zarzuela, tiples con mayores aptitudes vocales y una imagen más respetable, empiezan a ver el cuplé como una excelente oportunidad para obtener rápidamente fama y fortuna. En las obras de género chico se incluyen cuplés que se hacen muy populares, como La regadera, cantado por Julia Fons en la alegre trompetería. Las tiples se reconvierten en cupletistas, aunque no todas lo consiguieron. Bueno, aquí vemos a Julia Fons con su regaderita, ¿verdad? Y cantando, pues, esto que era así.
Tengo un jardín en mi casa que es la mar de re bonito, pero no hay quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Como no soy jardinera y ni me gusta trabajar, por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar. Y al acostarme y al levantarme lleno de agua a la regadera y con las faldas muy recogidas, yo voy regando de esta manera. Ahora este macizo, luego esta ladera y un par de chorritos a la enredadera. Pero me fastidia tener que regar porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar. Imaginaos, este era el nivel. Y esto era en una obra de género chico. La dignificación del cuplé, Fornarina. Se considera la Fornarina como la primera cupletista para todos los públicos. Aunque comenzó en la psicalipsis, intentó dignificar su estilo debido a su talento natural y a su personalidad, discreta y poco dada a exhibicionismos y escándalos. Aquí la podemos apreciar en sus tres épocas principales. Sus comienzos como modelo de pintores y postales artísticas, ya como cancionista, suavizando su imagen y teñida de rubio, que fue una de sus marcas características, y por último en su época de mayor esplendor, bellísima, en una de las postales que le hicieron en Berlín. Junto a Fornarina, en su misma época, otras optaron por huir de la psicalipsis. Amalia Molina, Pastora Imperio, La Chelito, La Goya, que es muy importante pero ya es algo posterior, y muchas otras que, aun habiendo comenzado buscándose la pulga, optan por llegar a un público mayoritario dulcificando su repertorio. Empieza a hacerse popular un tipo de cuplé más humorístico. Un ejemplo sería El ojo de cristal, también de Fornarina. El ojo de cristal. Luchando con marcial, y golpes recibió, pero no fue fatal, pues suerte le dejó. Y para presumir, el pobre don Marcial compró un día en París un ojo de cristal. Con un monocle para disimular, echaba el ojo así a todas al pasar. Y alegre y feliz pensaba quien mira al ver mi aspecto seductor que tengo un ojo de cristal. Cuando se fue a dormir con mucha precaución, en un vaso con agua el ojo colocó, mas luego al despertar el vaso equivocó, y a tientas con el agua el ojo se tragó. Como es de suponer, el ojo de cristal tranquilo recorrió su curso natural, y don Marcial pensó que el mal era ocular, y al fin a vez se decidió a un oculista sin tardar. Le registró el doctor y sin titubear pensó que era un fenómeno sensacional, pero en vez de operar le dijo: no señor, usted debe inscribirse en un músico. Con un monocle sí que me estará muy bien, si usted se inscribe así, ya me lo dirá usted. Tendrá usted fortuna y la celebridad, pues no ha nacido nadie aún que tenga ese ojo de cristal. Seguía. Los cuplés eran larguísimos, los lo corto porque es que si no, no terminamos. A ver, el éxito fuera de España, parte 1. En Europa ya habían triunfado artistas españolas como la Bella Otero, Rosario Guerrero o la Tortajada, todas ellas bailarinas o actrices. En París, la capital del género, se tiene una idea de España pasada inevitablemente por la pandereta, las castañuelas y las gitanas de rompe y rasga. El tópico de siempre, basado desde lejos en una realidad muy digna, pero que es convertida en un estereotipo y a veces en una caricatura. Aquí vemos a Carolina Otero, la Bella Otero, que se hacía pasar por gitana andaluza cuando en realidad era gallega de Pontevedra. La Tortajada, que fue una bailarina notable, muy famosa, de origen andaluz, ella sí, y vida algo trágica. Rosario Guerrero fue una de las grandes bellezas parisinas y formó parte del grupo de las famosas cortesanas de la Belle Époque. El baile o la pantomima muda
No exigía que el artista dominase el idioma del país en cuestión, en este caso el francés, pero en el cuplé cantado regían otras normas. El éxito fuera de España, parte 2. La Fornarina triunfa en París con adaptaciones de sus cuplés más finos. Su imagen es la de una chiquilla rubia, delicada, que no sabe de flamenco ni lo pretende. Su cuplé, el Polichinela, es uno de sus mayores éxitos y lo adaptan al francés para pasar a ser la Polichinette. En el Olimpia parisino, vestida de blanco integral, tanto ella como la marioneta, Fornarina blanquea el cuplé y consigue llevarlo a todos los públicos. Luego conoceréis el cuplé. Veréis que la letra no es un ejemplo de construcción lírica, pero la música era alegre y pegadiza. Y Fornarina acompañaba la canción manejando una marioneta, un muñequito tirando de sus hilos con picardía. París, Berlín, Lisboa, Londres, Ginebra, Oslo, San Petersburgo. Fornarina hace giras por casi toda Europa. Su éxito arrastra a otras cupletistas españolas a hacer lo mismo. Algunas optan por hacer las Américas, como Amalia Molina, que vemos aquí, que era muy amiga de Fornarina y hacía un cuplé ya de tipo aflamencado. Fornarina, por motivos variados, que luego veremos, no llegó a cruzar el charco, tal y como entonces se decía. El Polichinela. El Polichinela. Entre los paisanos y los militares, es la relación de varios familiares. Como monigotes vienen tras de mí, y a todos los hago que bailen así. Y que me queda la punta negra, alta arriba, Polichinela, que me queda la punta, como los muñecos del ping pong pong. Para divertirme y para que trabaje, hago que se suba, hago que se baje. Cuando me parece, tiro el cordón y se vuelve loco de sofocación. Ya me queda la punta negra, arriba, Polichinela, ya me queda la punta, como los muñecos del ping pong pong. Las épocas del cuplé. Llegados a este punto, sería bueno recapitular sobre las distintas épocas, digamos, históricas por las que pasó el género del cuplé. Una primera época, la de las primeras cupletistas extranjeras, que abarcaría desde finales del siglo XIX hasta 1900, todo esto siempre aproximadamente. Augusta Vergés, la de la Pulga, Luz Chavita, que a pesar de ese nombre era francesa, La Bella Chiquita, que era francesa también y que tuvo aquí en Madrid un escandalazo en el Teatro Alfonso. Bueno, hasta rompieron el mobiliario del teatro, de la que se lió, y le dedicaron una coplilla que era: a ver si te pasa a ti como a la Bella Chiquita, que la echaron de Madrid por menear la tripita. Y era verdad, la echaron de Madrid y meneaba la tripita. Luego volvió, estas eran muy atrevidas. Estaban también Susana Aura, Lili Mursi, todo el elenco del famoso teatro japonés. Y luego las primeras cupletistas españolas en adoptar el género, como Pilar Cohen, la hemos visto antes, la de la Pulga, la Bella Monterde, la Ideal, que tenía unos ideales 100 kilos aproximadamente, Mariquita Reyes, Nieves Gil, muchas otras. No os voy a cansar con tantos nombres porque eran muchísimas. La segunda época iría desde 1900 hasta 1915. Y pongo 1915 como punto de inflexión por ser la fecha de la muerte de Fornarina, aunque también podría considerar 1914, que fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, digamos que ahí terminó la Belle Époque. En 1911, además, se implantan en España lo que se llamó variedades selectas y a partir de ahí la psicalipsis se bate en retirada. Las primeras cupletistas famosas, pues Pastora Imperio, Fornarina, La Bella Chelito, Amalia Molina, Úrsula López, Julia Fons, Pepita Sevilla y Carmen Andrés eran tiples de género chico y de zarzuela, pero se dedicaron al cuplé. Olimpia Davigny, que era italiana, bueno, muchísimas otras. Luego, si queréis, hablamos de ellas. En la dignificación del género que se da en esta época se apuntaron todas de las que os he hablado y también hay muchas otras. La Goya, que luego os hablaré de ella, que ella fue un poco la que sí que marcó la diferencia entre el cuplé psicalíptico y el cuplé serio.
Amalia de Isaura, que es un personaje que tiene mucho de qué hablar, luego si queréis lo tocamos, que ella se consideraba maquetista, que cantaba pero era una especie de monologuista. Carmen Flores, que decían de ella que en escena era como un elefante en una cacharrería, imaginaos cómo era. Y también muchas otras, demasiadas, luego hablaremos de ellas. Y también hubo bailarinas, porque aunque el cuplé es canción, también tenía mucho que ver con el baile. De hecho, muchas cupletistas bailaban también, lo intentaban y tal, lo empezaban bailando y cantando y luego solamente bailaban como Pastora Imperio, pero algunas eran solamente bailarinas, como Nati la Bilbainita, María Esparza y Tórtola Valencia, que era una señora que también se merece un coloquio aparte. La tercera época iría desde 1915 hasta 1930, y bueno, aunque luego veremos que hay una extensión. En esta época se impone el cuplé sentimental y dramático. En los años 20, además, surge con fuerza en España la revista musical que va desplazando al teatro de variedades. Con la influencia de la revista de los años 20 surgen cupletistas que son más bien vedettes de revista, como Consuelo Hidalgo, Nena Rubens, Teresita Zazá. Luego hay cómicas como Luisita Esteso y La Yankee, muchas. Comienza poco a poco a imponerse la copla o tonadilla andaluzas o regionales, entendidas como un género más español y menos extranjerizante, en una época de nacionalismos feroces que desembocarán en el comienzo de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra española y mundial, las variedades entran en decadencia. Se impone el cine como entretenimiento de masas y las grandes de la copla, Imperio Argentina, Concha Piquer, Juanita Reina, Lola Flores, son consideradas como las herederas de las cupletistas de antaño. Un local de variedades emblemático, el Molino barcelonés, cierra en 1997. Allí reinó el cuplé psicalíptico casi hasta el último momento. Una de sus figuras principales fue la bella Dorita, que vivió de 1901 a 2001, 100 años, y que cantó cuplés como La Vaselina, que no me he atrevido a reproducirlo. Aquí veis, bueno, en las épocas, un poco he querido, esta señorita que va como de bañista, no me acuerdo de su nombre, pero participaba en una obra de género ínfimo que se llamaba Al agua patos. Y un poco sería de estas cupletistas de la primera época. Después vemos a Pastora Imperio, que efectivamente cantaba y bailaba al principio, luego ya solamente bailó. Y por último, Concha Piquer, que aquí seguramente era todavía Conchita Piquer, que al principio hizo variedades y cuplé y que triunfó en Broadway. Los hombres del cuplé. Más de uno de vosotros se habrá preguntado por la no existencia de los hombres dentro del género del cuplé, y esto es verdad a medias. Es cierto que es un género femenino por excelencia, pero también hubo hombres, aunque en este caso fueron transformistas o travestidos o travestis, como lo queráis llamar, que se hacían pasar en escena por mujeres. Empezaron haciendo imitaciones, como el famoso Monsieur Bertin, francés, que imitó, entre otras, a la bella Otero. Pero al igual que pasó con las señoras, también en España los señores interesados en el género vieron en lo que hacía el francés Bertin una posibilidad artística. Entre los españoles nombraremos a Dercas, que se llamaba en realidad Manuel Izquierdo, que era filipino y que reinó en el paralelo barcelonés, y el famoso Ernesto Folliers, que imitó a Fornarina, a La Chelito y a otras grandes cupletistas españolas a principios del siglo XX. Más tarde Mirko, Luisito Carbonell, Freddy, Antonio Alonso y muchos otros, que destacaron ya en los años 20 y 30, que fueron más aperturistas en ciertos aspectos. Hay muchos más, de fama efímera, de los que merece la pena tratar, pero en otra presentación coloquio quizás. Pero si hay una figura emblemática, sin duda, es la de Edmond de Bries. Nacido Asensio Marsal Martínez, adaptó como nombre artístico en un primer momento su primer apellido al derecho, Marsal, después al revés, Salmar, y por último se creó un alter ego llamado Edmond de Bries. Actuó en las principales salas y los mejores teatros del género, y nadie como él llevó las más lujosas toilettes, los tocados de plumas más altos y en general los atuendos más extravagantes del cuplé. Se lo gastaba todo en esto y murió arruinado como no podía ser de otra manera. Suya es
la creación de las tardes del Ritz. Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz y tras el té suelo hacer 1000 locuras con un galán que está loco por mí. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor: «Ay, no, por Dios, no me apriete usted así. Ay, por favor, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira a mamá y si se fija nos regañará. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción». Como veréis, es psicalipsis súper finísima ya, ¿vale? Los cuplés y sus autores. Los autores principales de Fornarina fueron José Juan Cadenas, que además era su novio, y Quinito Valverde, con los que aparece aquí. Y también Álvaro Retana, que está aquí jovencísimo y guapísimo. En muchas ocasiones se limitaban a adaptar canciones extranjeras francesas, alemanas, inglesas, americanas, a las que cambiaban la letra para adaptarlas al gusto español, a veces hasta límites que hoy consideraríamos poco respetuosos con los originales. El caso de La Llave es emblemático, luego si queréis hablamos de La Llave, que también tiene lo suyo. Retana hizo cuplé psicalíptico, sobre todo al principio, bueno, luego también, porque la psicalipsis daba dinero, pero él tenía una auténtica pasión historicista y también hizo adaptación o recuperación del repertorio más antiguo, el del siglo XVIII. Su intérprete favorita para este género fue La Goya, toda una gran dama del cuplé en transformación. El cuplé en transformación significaba que para cada tema La Goya se cambiaba de ropa. Y no solo de ropa, sino el forillo, el fondo del escenario, también cambiaba. Hasta sacaba una especie de cartel contando lo que iba a cantar. La Goya fue la primera que empezó con todo esto. Innumerables son los autores adaptadores del cuplé en España. Es destacable el maestro Padilla, el autor de La Violetera o El Relicario, Ernesto Teclén, el de La Chula Tanguista, o Eduardo Montesinos, que es el de La Pulga. A destacar Juan Martínez Abades, este señor aquí con esta barba y estos bigotes, ¿no?, tan maravillosos, quien, por cierto, fue más famoso como pintor de paisajes, concretamente de marinas. Es el autor por excelencia del cuplé dramático, como Mala entraña o Flor de té. Pero también es suyo Ay Cipriano, uno de los chotis más famosos dentro del género del cuplé. Tengo un novio cajista de imprenta que vale lo que pesa porque es muy ilustrado y bailando te dice unas cosas que a una la vuelven loca porque es muy resalado. Por el chotis se vuelve mochales y se lo marca a izquierdas muy chulo y muy barbián. Y bailando ti el chico más labia que pueda tener la savia de la Pardo Bazán. Es un truán. Pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te las ganó. No sé si os habréis fijado que había mucha obsesión por el tema de los bailes apretados, ¿vale? La verdad es que el cuplé tiene mucho que ver también con el tema de los bailes populares y por ahí viene la cosa. Aquí os he puesto una parpusa, la gorra del chulapo madrileño. Los teatros. Fueron muchos y además de abrir y cerrar que daba gusto, cambiaban de nombre también según el gusto del empresario de turno o de la moda del momento. A destacar, vemos aquí el Romea, el del famoso Foller, que estaba en la calle Carretas. El Novedades, abajo, que estaba en la calle Toledo 83 y que tuvo un incendio terrible en 1928. Desapareció el teatro y murió muchísima gente. El Japonés, que ahí veréis que tiene, el escenario era diminuto, pero era muy mono por lo visto, que fue muy escandaloso y muy efímero y estuvo en la calle Alcalá 16. Los salones Blay Rouge, al lado de las Calatravas, el Actualidades, que estaba en Alcalá número 4, el París Salón en la calle de la Montera, el Trianon Palace en Alcalá 20, que ahora es el Teatro Alcázar, el Frontón o Central Cursal, donde debutó Mata Hari en España, la que luego fue la famosa espía, y las Hermanas Camelias, que también tiene una historia que si queréis luego desarrollamos. Luego el Cursal de Ciudad Lineal, que era una sucursal del Central Cursal y que estaba en Arturo Soria y que era, estaba dedicado, digamos, a actividades más al aire libre, ¿vale? Tenía un poco de todo. El Salón Madrid, que aparece ahí una foto pequeñita, se consideraba como un teatrucho infame. ¿Cómo sería?
Y luego fue reconvertido por Chelito en el Teatro Nuevo, porque Chelito y otras cupletistas se hicieron empresarias. Y Chelito en concreto ganó mucho dinero siendo empresaria. Luego veis el Apolo. No hay que confundir con el nuevo Apolo en Tirso de Molina. Este desapareció. Estaba al lado de la iglesia de San José, lo que es la semiesquina Alcalá Gran Vía. Ahora hay algo, me parece, de una administración pública. Luego estaba el Eslava, en Arenal 11, que después fue el Joy Eslava y ahora también parece que también es como una discoteca. Y como veréis, la mayoría de ellos estaban al principio de la calle Alcalá o en los aledaños de la Plaza Mayor. No existía la Gran Vía tal y como la conocemos, ya que se inauguró en 1910. Y en la Gran Vía, además, desde el principio se apostó por el cine, aunque se abrieron teatros, se convirtieron enseguida en cinematógrafos, ¿vale? Porque el cine además fue desplazando a las variedades y por tanto al cuplé. El triángulo de las variedades o triángulo del mal para otros lo formaron en su momento el Romea, en la actualidad es el Trianon Palace. En Barcelona, los teatros del cuplé y las variedades se encontraban sobre todo en la zona del Paralelo. Aquí tenéis una foto muy bonita del Paralelo en 1910. Y en el resto de España también proliferaron este tipo de salas. Vigo, Bilbao, San Sebastián, Cartagena, en todas partes. Sara Montiel. Antes os hablé de las 3 épocas principales del cuplé. Ahora tocaría tristemente ir llegando al final, lo que podríamos considerar como el epílogo. Hacia mediados de los años 50 del pasado siglo, un programa de Radio Madrid, aquellos tiempos del cuplé, que fue desde 1953 a 1958, creo, vuelve a poner de moda en tono nostálgico el cuplé y sus artistas. Lilian de Celis, que creo que os sonará, le da voz a esos olvidados tiempos del cuplé, de los que en ese momento aún viven muchos de sus protagonistas. Cupletistas, compositores, letristas, directores de orquesta, figurinistas. El tono alto, casi agudo de Lilian de Celis recuerda al original de las chicas del cuplé de 50 o 60 años atrás. Tal fue el éxito del programa de radio que tuvo su consecuencia, una película, El último cuplé, y una artista, Sara Montiel. La película fue llamada así, por cierto, en honor a un cuplé de La Fornarina, que era Mi último cuplé, que fue su último cuplé, efectivamente. El guión se basa en la vida de tantas y tantas cupletistas, incluida La Fornarina. Y aunque la mezcla de épocas y temas llega a resultar un tanto confusa para los entendidos, hay que reconocerle al último cuplé el mérito de la recuperación e incluso la renovación del género. Bueno, aquí vemos a la Montiel, que era todo glamour. Acababa de llegar de hacer cine en Hollywood, estaba casada con un director americano y tenía 27 espléndidos años. No tiene el registro vocal ni la educación musical de Lilian de Celis, pero da mejor en pantalla y consiguen adaptar a su tono susurrante y sugerente los cuplés que se incluyen en la película. Aquí la vemos cantando 3 temas emblemáticos del cuplé de los años 20. El relicario del maestro Padilla, que fue una creación de Raquel Meyer, que iba también con la peineta y la mantilla negras, ahí lo clavó. Luego abajo vemos su recreación de Nena, que fue un cuplé sentimental muy emblemático, muy famoso, de una cupletista muy olvidada que fue Salud Ruiz. Y Fumando Espero Arriba, que es una creación de Ramoncita Rovira, cupletista catalana, y que más que un cuplé era un tango, porque ya en los años 20 el tango estaba muy de moda y ya el cuplé empezaba a batirse en retirada. El legado de Fornarina. Fornarina muere a los 31 años, en 1915. Lo prematuro y trágico de su muerte harán que se convierta desde un primer momento en un mito del cuplé. No conoció la resolución de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, como el fin de la Belle Époque, ni vivió la dictadura de Primo de Rivera y su paradójica apertura en lo que se refiere a los espectáculos de variedades. No vivió la abdicación de Alfonso XIII, ni la Segunda República, ni la Guerra Civil, ni la terrible posguerra y los inevitables cambios en los gustos musicales de los españoles. No sufrió la decadencia del cuplé, ni su posterior recuperación en los años 50 del siglo XX. Su figura gentil y algo anacrónica permanece como símbolo y emblema de lo mejor de aquellos tiempos del cuplé. Por siempre joven, desaparecida en lo más alto de su carrera, durante unos años su figura persistirá en la memoria de sus amigos y admiradores
y de todos los que conocen y aman el género, hasta que el tiempo hizo lo que el tiempo hace o deshace siempre. Y su figura quedó olvidada, como la de muchas otras, aquellas a las que he dedicado este libro. Fornarina y algunas de sus compañeras graban en su momento sus cuplés y gracias a ello nos han llegado con sus voces originales, que hoy nos resultan chocantes, estridentes y no siempre muy agradables al oído para los gustos actuales. Tampoco ayuda que las grabaciones sean muy antiguas y que muy pocas hayan sido restauradas en condiciones. Afortunadamente, aquellos cuplés de Fornarina han llegado hasta nosotros gracias a las generaciones posteriores de cupletistas, siendo la última de ellas quizá Olga María Ramos, que es cupletista y cupletóloga, hija de Olga Ramos, quien en su local madrileño de las Noches del Cuplé hizo mucho también por recuperar el género. En los últimos años, algunas artistas jóvenes han intentado renovar el género, como Julia de Castro, con el sobrenombre de La Purísima, que me consta que ya ha abandonado el cuplé, o la Bernalina, que se definía a sí misma como cupletista exquisita y psicalíptica. Bueno, y con la música de fondo de la canción del Rin de Fornarina se termina mi presentación. Gracias a todos por vuestra atención y ahora si tenéis dudas, preguntas o lo que sea que hacerme, pues estaré encantada de responder. Gracias. Muchas gracias. Pues como queráis, si tenéis alguna duda o si queréis yo, por ejemplo, os puedo contar cosas que traigo aquí sobre, por ejemplo, la llave. Casi os voy a poner así un poco de fondo esta especie de presentación que he hecho, que la llamo Aquellos tiempos del cuplé, en que veréis imágenes diversas sobre la época y un fondo de canciones de Fornarina, pero vamos, podemos hablar por encima. Sí, dime. A ver, un momento, es que así se graba, lo estamos grabando. Tengo una duda, porque Fornarina está enterrada en San Isidro, ¿verdad? Sí. Es que el guía, el que nos dio, bueno, la charla de todas las espectacular, ¿no? En ese cementerio, Sí. decía que seguía recibiendo flores a diario. Sí, así es. Y no se sabe de... No, es una historia muy bonita, además. Sí, es precioso. Sí, precioso. porque la tumba ha sufrido mucho. La tumba ahora mismo está muy deteriorada. Era un ángel que miraba al cielo con un ramo de azucenas y tal. Y durante muchísimos años después de su muerte hubo siempre flores frescas. Se cree que es de un admirador que en los últimos tiempos de ella, cuando estaba muy enferma, fue a verla al camerino me parece en el Apolo. Ella estaba actuando en el Apolo, estaba cantando mi último cuplé. Y ella decía que iba a morir y lo sabía. Y hubo un admirador suyo que le dijo que iba a ser constante y fiel y que iba a llevarle siempre flores a su tumba. Y durante muchísimos años hubo flores. Luego, claro, pasó muchas cosas, imagínate, una guerra civil, tal, no sé qué. Y hubo un tiempo en que no hubo flores y se deterioró. Pero después, otra vez, por lo que sea, volvieron. Y ahora vuelve a haber flores todos los días en la tumba de Fornarina. Es una historia bastante impactante. ¿Se sabe de qué murió? Sí, se sabe. En el libro lo cuento más detalladamente. Ella tuvo una vida muy corta, pero muy intensa. Era muy pobre, muy pobre. Venía de una familia, lo que llamaríamos ahora una familia desestructurada. Y durante un tiempo se dedicó a la prostitución, que era algo que por entonces hacían muchas mujeres, es la verdad. O sea, en España, por lo menos el Madrid de la época, muchas chicas jóvenes se tenían que dedicar por necesidad a la prostitución. Y a ella le contagiaron una enfermedad venérea. Y años después, la consecuencia de esta enfermedad fue su muerte. Así, por eso murió con 31 años. Una historia, la verdad es que muy, muy trágica. Y de hecho ella podía haberse operado porque ella ganó dinero, viajó mucho, estuvo viviendo fuera, podía haberse operado, por ejemplo, en Alemania, pero esperó mucho y cuando fueron a operarla ya era demasiado tarde. Y esa fue la causa de su muerte. Si queréis saber alguna cosa más, ¿queréis que os hable, por ejemplo? Perdona. Sí, dime, perdona.
Hola, buenas tardes a todos. No, mira, es que bueno, me ha gustado mucho la presentación, me ha hecho sentir lo mayor que soy porque muchas de las letras me las conocía y me las cantaban a mí de pequeño y digo, joder, qué mayor estoy ya, o soy ya, que es peor. Lo que es peor no, hay que llegar y ya está. No, ahora mismo es que estoy leyendo un libro que transcurre en la Barcelona pujante de finales del siglo XIX y ahí se habla concretamente mucho de este ambiente. Entonces, me acabas casi tú de contestar a la pregunta que iba a hacer. Habla de los mecenas que había entre la burguesía catalana, que tenían casi a gala tener su mecenazgo con alguien que podía ser del bel canto, de pintura, de lo que fuera, algún artista, ¿no? Concretamente hay una mujer que la descubre, la quiere hacer debutar en el liceo, pero el mecenazgo llevaba algo más, evidentemente. Entonces, bueno, pues hay una trama en la que precisamente por eso pierde el hábito, pierde la disciplina de la escuela, pierde un poco la voz y demás, y se dedica ya a un género, por así decirlo, menor, actuando en cabarets y demás. Entonces, la pregunta mía era un poco esa, es decir, todas estas artistas del cuplé que conocemos y demás, ¿se han dedicado directamente como un género, digamos, a esto, o son en su mayoría, como acabas tú de decir, pues venidas a través de, digamos, de no llegar a un tono mayor, por decirlo de alguna forma, han tenido que pasar por la prostitución para sobrevivir y demás, y de ahí ha salido realmente el cuplé? Es un poco, no sé si me explica muy bien, pero Sí, sí, sí. esa es un poco la Es pregunta. muy interesante esto porque en el libro hablo de la cantidad de mujeres que en esa época se dedicaron al cuplé. Son cientos, yo es que incluso diría que son miles. Era una salida, digamos, no fácil, pero bueno, sí, una salida laboral. Las mujeres en esa época, salidas laborales, no tenían muchas. Y aquí, bueno, pues conseguías hacerte famosa, si tenías talento, muy famosa, ganar mucho dinero. Había de todo, había quien llegaba muy desde abajo, quien más o menos se hizo famosa y luego tuvo que ir bajando un poquito en el escalafón. Hubo de todo, hubo mujeres incluso, me estoy acordando ahora de un caso muy curioso, el de la Cachavera, que empezó como tiple, luego fue cupletista y luego terminó en Barcelona, en el Paralelo, dedicándose a lo mejor a actividades no tan recomendables. Y ella, por ejemplo, presumía, y era verdad, ser de muy buena familia. O sea, había una especie de sube y baja, ¿no?, en ellas. Luego se ha hablado, por ejemplo, de las tiples, de las cantantes más serias de género chico, incluso de zarzuela, que dijeron, uy, aquí hay dinero, aquí se están viendo muchos locales, aquí hay dinero, y se quisieron dedicar a esto y a lo mejor les fue bien o a lo mejor no, incluso cantando maravillosamente. O sea, sí que había de todo. Lo que sí era una salida durante un tiempo hasta que a lo mejor conseguías pues un dinerito para retirarte o dedicarte a otra cosa, o te casabas bien, entre comillas, que era lo que la mayoría de ellas pretendían, o te retiraba algún señor que te mantuviese también. Algunas, como Chelito, u otras, no muchas, se hicieron empresarias, ganaron dinero, se hicieron empresarias de teatros o de locales y tal. Otras, es muy curioso, montaron pensiones, por ejemplo, o abrieron tiendas de moda. Era un sube y baja constante. Pero sí que el cuplé tiene esa parte que me parece maravillosa, sobre todo en la época de la que hablo en el libro, de salida laboral para las mujeres. Eso sí es cierto. Y no siempre tenía que ver con la prostitución. Lo que pasa es que el caso de Fornarina sí que fue así. Y lo de que alternaban en el Romea también es verdad. Pero si luego iban a más, eso ya dependía de cada una. Eso no tenía por qué ser así. Si queréis saber alguna cosa más. Bueno, muchas gracias por la presentación porque ha sido maravillosa. Gracias, ya sabes que estoy haciendo mi trabajo de fin de grado sobre el cuplé y la pregunta sobre la que giro yo, que te la quiero hacer a ti, ya como una persona que ha leído mucho sobre el tema y como tu opinión personal. ¿Por qué crees que otras tendencias artísticas de moda o de culturales, musicales de esa época a día de hoy sí que se siguen recreando, o la copla, el flamenco sí que han pervivido y en la gente joven, nuevos artistas están recreándolo? ¿Por qué crees que el cuplé está tan muerto? Porque al final, aparte de Olga María
y estas dos que has mencionado, que yo he investigado y aún así no he encontrado artistas actuales que lo sigan haciendo. ¿Por qué crees que el cuplé ha muerto? Sí, yo no sé si está muerto o está desaparecido, ¿sabes? Y luego aparecerá otra vez. Eso es difícil saberlo. Es un género bastante oportunista, o sea, surgió en una época muy determinada histórica, ¿no? En Europa y en España. La gente, ya os he dicho, iba mucho al teatro, porque apenas había nada más. O sea, bueno, también se bailaba, o se iba a los toros, por ejemplo, pero sobre todo se iba al teatro. Entonces, ahora ya eso no existe, es decir, ir a ver a una señorita encima de un escenario cantando un tema, digamos, de moda en la época y tal, y después esta señorita otra, y una cantando una cosa humorística, y la otra haciendo psicalipsis, y la otra cantando a lo mejor algo más dramático, ¿no? Que hacía a la gente llorar. Eso entonces tenía sentido, pero ahora ya no, claro. Ahora la música se hace de otra manera. Si tú quieres oír canciones, te las descargas, no vas a un escenario a oír a 3 o 4 intérpretes diferentes cantando sus canciones. Luego es verdad que, no sé, los compositores me imagino que hoy en día tampoco están interesados por este género, aunque el cuplé, que eso no lo he contado aquí, pero creo que más o menos habéis llegado un poquito a esta conclusión. El género del cuplé tiene muchos subgéneros. Tenía la psicalipsis, tenía el humorístico, tenía un cuplé político y social, tenía un cuplé dramático y sentimental, había muchos subgéneros, se hacía canciones de muchos tipos. Pero claro, esa manera de ir a un teatro y de escuchar un cuplé y de que esa letra te llegase, eso ya yo ahora mismo lo veo muy difícil. Ahora lo que hay es una recreación de esa época, y lo bueno es hacer una buena recreación de esa época. A mí eso sí que me parece interesante, pero ya como género reconozco que está desaparecido. Pero bueno, ahí está. También está, vamos a ver, no sé, tampoco se componen valses, o sea, en realidad, claro, pero ahí están, ¿no? Y un poco también sería eso. Como he visto que has nombrado de La Purísima, Sí. a mí de La Purísima me encantaba y lo Sí. estaba levantando y tenía mucho éxito. Sí, me acuerdo de que hablamos de ella. Sí, ¿y por qué lo ha dejado? No lo sabes. Eso yo no lo sé. Porque No es lo un sé. misterio, porque era bárbara. Pues es que además yo creo que incluso hasta abomina un poquito de esa época suya. Yo creo que es que la gente que se mueve ahora mismo en el mundo del cuplé, que es un poco el mundo también de a lo mejor del cabaret o cosas así, llega un momento en que se queman mucho, porque a lo mejor sus actuaciones, donde actúan, el tipo de público o la promoción que tienen, pues no es suficiente. A lo mejor tampoco se encuentran precisamente con lo que esperaban. Yo creo que viene un poco Pero por ahí. fíjate que iba a verla gente importante, ¿eh? Sí. Porque yo cada vez que iba a verla estaba lleno. Porque igual se pone de moda y luego ya toda la gente importante que tenía que ver, ella te fue a ver, pero ya no hay más. Claro, puede ser también, puede Pena, ir por porque ahí. es que me encantaba. Sí. Y ella desapareció hace unos años, pero por ejemplo la Bernalina el año pasado todavía está haciendo cosas. Bueno, la que sigue en activo es Olga María Ramos, eso es verdad. Ella sigue, sí, ella sigue actuando, sí. Estrella Blanco, mira, fíjate, no la conocía. Sí. Sí. Ah, pues mira, luego tomo nota. Sí. A ver, le cuesta mucho porque es que no hay ayudas para nada. Claro. El problema es que no se ayuda a los géneros que tenemos. Por ejemplo, el cuplé, yo vengo del mundo de la zarzuela, que está pasando como el cuplé, que está desaparecida. Es que hay 4 compañías ya en toda España. O sea, el Teatro de la Zarzuela, que bueno, están intentando hacer cosas ya fuera de época y fuera de, como hacen un poco también con la ópera, ¿no? De sacarla bueno, pues de su época, que a mí personalmente no me gusta nada ver un Rigoletto que se baja de un Cadillac, o sea, no lo puedo entender. Pero con la zarzuela están haciendo algo así parecido en el Teatro de la Zarzuela. Sí. Entonces está desapareciendo. ¿Pero por qué? Porque no tienen ayuda, porque hay gente muy buena en esto y cantando por derecho, cantando con unas voces impresionantes. Sí, Estrella ha es cantado y canta muy bien.
Es Ella cierto, a mí siempre también es me da una mucha tía rabia lo de la de zarzuela. 1,80 m y tantos, Sí, sí, sí. con los ojos azules, rubia, muy exuberante. Sí, sí, sí. Y canta todas estas que has puesto, las canta ella. Que ya te la presentaré, Ay, pues sí, si sí, por haces favor. algunas, Por favor, si haces sí. algunas te tengo que dar el contacto. Sí, sí, sí. Porque sí. es majísima, súper simpática además. Y yo sé que de vez en cuando hace algún espectáculo, pero claro, es que cuesta la vida, es que les cuesta dinero a ellas. Claro, sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Entonces, Las chicas del Bar de la Plata, ¿De en él? Zaragoza, el Bar de la Plata. Ay, sí, eso me lo contaste tú. Es que yo he llegado a Sí, verlas, no, sí, 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 no sí. se sabe nada de ellas. Es que, claro, es que yo pienso que actúan a lo mejor incluso, pues, imagínate, en Zaragoza, ¿me entiendes? Y ya tampoco sale el tema de ahí, con lo cual también son muy locales, que no es nada malo, a mí no me parece que sea malo. Por ejemplo, aquí en Madrid, pues, ¿por qué no? O sea, el género chico y tal, que mi madrileño. Pero sí es verdad que es que, bueno, a lo mejor entras con mucha ilusión en esto y luego te das cuenta de que tampoco hay más allá, no hay salida, y ayudas. Pero esto ninguna. era conocido, ¿eh? Era muy conocido y Sí, de sí. pronto desapareció. Sí, pues es eso, que tienes una época, digamos, maravillosa y luego ves que ya es que no da más de sí. Fíjate, Olga María Ramos me contaba, y tenía razón, que ella, como está muy en contacto, bueno, ella ha actuado en los veranos de la villa, está en contacto con las actividades culturales del ayuntamiento, etcétera. Me contaba que, por ejemplo, apostaban por el flamenco en Madrid, o sea, me refiero a cosas ya madrileñas, no ya de que Madrid sea la capital y tal, sino como cosas madrileñas, y que apostaban por el flamenco, por la copla, que está muy bien, pero no apostaban por lo madrileño. O sea, ahí es curioso, ¿no? Porque sí es verdad que la copla y el flamenco sí que siguen ahí, en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, donde sea. Y sin embargo, todo esto sí que, por lo que sea, no ha tenido más salida. Yo quiero pensar que no ha muerto, que ha desaparecido y ya está. Y que siempre va a haber alguien Porque que además lo recupere. yo creo que a la gente le encanta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo también Yo lo sigo creo. pensando que, como la zarzuela, es algo que... Sí. ¿Quién conoce de aquí? Ay, gracias, perdón. Que levante la mano quien conoce un cabaret de verdad, una sala de fiestas de los años 70. Ni habíais nacido ni proyecto, además. No, solamente 4 de aquí lo sabemos. ¿Alguno más? No, claro. No, entonces es cuestión de gustos. En Madrid había, no sé exactamente qué número, pero había, pues en total como unos 50, 60 cabarets, sí, posiblemente hubiera en Madrid. Y en los años Sí, 80 sí. se lo tragó el infierno, Sí, sí, completamente. sí. Bueno, es cuestión de claro, gustos. como la ¿no? revista La musical. A ver, Sí, sí, la sí. revista murió antes que el, Sí, 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 que el sí. cabaret, porque las salas de Sí. fiestas perduraron un poco más con la modernidad, con eso, pero la revista en Madrid, yo creo que la última que vi fue en La Latina. Ah, bueno, no, a Lina Morgan, sí, por supuesto, Sí, Lina Morgan. Lina Morgan Pero, es la última que hizo. Lina Morgan ya era suyo, Sí. el estilo. Hacía una no lo parte que era de una revista, revista, sí, en sí, condiciones sí. como Sí, yo sí, las sí. había visto desde los 7 años. Sí, 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 efectivamente. Pues yo creo que el último local fue El Molino, en realidad. Sí, y aquí en Madrid, cuando se cerró el Teatro Martín ya no hacía revista tampoco, me acuerdo. Que era La Latina. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. No, la revista, fíjate, la revista también desapareció y también me parece que es un género muy interesante. Hombre, si nos paramos a pensar, la revista que tiene que ver con el cuplé en el tema este de las chicas, ¿no? O sea, de quien iba a ver a las chicas ligeritas de ropa, cantando picardías, moviéndose y tal. En el momento en que eso ya dejó de ser tan de moda, tan importante, no tan lo que sea, no sé. Claro, imagínate, llega el cine del destape, yo qué sé, haces topless en la playa, o sea, ya eso tampoco llamaba tanto. Puede ser que también el cuplé, ¿no? Eso que llamaba mucho la atención de... Pero claro, no solamente había un cuplé picaresco, es que había muchos tipos de cuplés. La revista era mucho más que eso. Sí, efectivamente.
Sí, sí, sí. Bueno, la revista de alguna manera, digamos que acabó con el cuplé. Y a la revista pues también le llegó su momento, claro, todo esto así. Pero es verdad que la copla y el flamenco permanecen. Pero también es verdad que es que los andaluces para esas cosas son como que es tan suyo que ellos lo siguen conservando, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Cuando ganó Miguel Poveda lo de las minas, que tuvo un resurgir Sí, es verdad. impresionante, hasta Sí, el sí, fondo, que no le gusta prácticamente a casi nadie, solamente a los mentirosos que dicen que sí, que les gusta. No, pero que no les gusta a nadie, o a los que los cantan, ¿no? Sí, 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 es verdad. Entonces el flamenco, rumba y demás ha ido subiendo y bajando. Por ejemplo, desde el año pasado ha habido un resurgir de la rumba catalana. ¿Por qué? Por la mayor parida del mundo, por un programa sobre música de choques, de coches de choque, música de feria, que se puso en Movistar, y ha habido un resurgir otra vez de la rumba Sí, catalana, sí, sí. ¿no? Con los Por eso yo digo que el cuplé está desaparecido, pero tampoco Sí. muerto. Todo No, de pero es repente igual, vuelve otra vez ¿no? a Yo creo que resurgir, son ¿no? ciclos, ¿no? Y Sí, son estoy ciclos. contigo que que está desaparecido solamente o está escondido descansando, ¿no? Como pienso que ahí sí que me equivoco, que la revista nunca va a resurgir, nunca más, ¿no? Es que tenía ese componente, en ¿no? eso Que quizás ya en no eso interese. estoy seguro, mal que me Sí. pese a mí. Sin embargo, yo creo que son ciclos que tiene la música y todo lo demás, ¿no? Sí, Es que hasta el teatro clásico, hasta la ópera, sí. ¿qué están haciendo con el teatro real? Para sacar dinero y mantenerlo, hacer conciertos de otra gente que no tiene nada que ver con la lírica. ¿No? Sí, 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 sí. El dinero manda. Bueno, es que los gustos cambian, ¿verdad? Y Bueno, los ha gustos habido, cambian. claro, ha habido una evolución. Bueno, en unos cuantos. En mí. Profesora de música. Y bueno, pues tengo idea que claro que es un género de la música, pero no se da como tal en los libros de texto. ¿Vale? No se da. No, 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 no. Cuando se dan pues en los textos y demás, en las unidades didácticas, dices, pero ¿por qué a la ópera se le dedican 3 temas y a la zarzuela, que es patrimonio nuestro, se le dedican media página Sí. y muy de pasada? Sí, es una pena. Y dices, ¿por qué? Vale, el flamenco ahora mismo porque es patrimonio y bueno, y sale por el mundo entero, pero es que la zarzuela se hace en el mundo entero y Sí. triunfa. Sí, sí, sí. Igual que los cuplés que gustan, porque las letras son fantásticas, son súper divertidas. Bueno, estaba a punto de deciros que cantaseis si Pero queríais, porque... falta cultura, no se ayuda a la cultura. Yo estoy con que no se ayuda, y al no ayudarse no se conoce, y entonces la gente joven ya, pues ya olvídate, porque ya son los reyes de Internet, YouTuber, Spotify, y vamos, no les digas directamente. O sea, hoy hablaba en clase de Memorias de África para hablarles del gramófono, Sí. y es que ni siquiera han visto Memorias de África, que no es una película tampoco tan bueno, pues no, ni la van a ver, porque no quieren verla. Entonces, claro, Se niegan. digo, pues a ver, os pondré una foto del gramófono, porque, claro, es desconocimiento también de los géneros. Sí, Es sí, una sí. pena. Yo te veo Claro. muy valiente lo que has hecho de editar un libro, y tengo la curiosidad de cómo conociste tú y cómo te ha dado por trabajar. Pues todo esto empezó con un blog. El ¿Con un blog blog? todavía existe. ¿En sí? Lo que pasa es que ya no trabajo en él. Se llama Consuelito y otras bellas del cuplé, porque no pude ponerle Fornarina, porque Fornarina es un cuadro muy famoso y es una marca de ropa. Anda. Y cuando la gente hacía las búsquedas de Fornarina les aparecía la ropa o lo que sea. Y digo, pues Consuelito. Y todavía existe el blog. Y empecé un poco a lo tonto, porque me quedé en el paro y dije, yo tengo que hacer algo con mi vida. Y empecé tiquití. Me regalaron unos discos maravillosos de cuplé, mis amigos. Qué bueno. Y dije, siempre me había gustado. Es que, fijaos, hay una cosa, y eso algunos os acordaréis, otros no. Bueno, lo que es cine de barrio ahora. Antes se ponían más películas, digamos, antiguas, ¿vale? En la tele. Yo recuerdo haber visto el último cuplé en la tele, pequeñaja. No lo vi en el cine, lo vi ya en la televisión. Y a mí me impactó mucho el último cuplé.
Y también eso, pues a lo mejor si lo ves así, si lo ves visualmente y te entra por los ojos, ya después te entra curiosidad por el género. Que también falta un poquito eso, ¿no? Pero bueno. Hombre, el último cuplé sí que lo echan, ¿eh? Lo echan cada 2 por 3. Sí. Ah, las noches del cuplé, sí. Sí, bueno, claro, no, además en los 80 formaba parte un poco de la mente de salir por la noche y tal, también había esa parte, ¿no? Hubo una especie en los 80 sí que hubo una recuperación de géneros, la copla, el cuplé. Yo la copla, la verdad, tardé en apreciarla. Luego lo descubrí con Chapiquer y todo eso y dije, madre mía, esto qué maravilla. Pero sí es verdad que los 80 fueron muy reivindicativos de lo castizo, ¿no? Y sí que hubo, incluso hasta los toros y tal, y bueno, tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, sí que hubo una recuperación. Y hubo este local y otros. Y los que golfeábamos por la noche de Madrid en esa época, sí es verdad que esta era una parte del golfeo, o sea, que es que, sí, siempre. Sí. Sí, cenabas también allí si querías y tal, sí. Sí, bueno, pues fíjate, la especulación inmobiliaria terminó con ese local. Era de alquiler, quisieron poner allí otra cosa y tal, cerraron, las echaron a las olgas y, bueno, pues sí, los tiempos cambian los intereses. De repente ya el cuplé, un local de música en directo y tal, de un género así, pues tampoco interesa. Es una pena, a mí también me da pena. Por eso yo, fíjate, en el blog primero y luego en el libro, más que la parte musical, que sí que me gusta la parte reivindicativa de la historia de las personas de la época y sobre todo de las mujeres. No es por ir ahora mismo aquí en plan feminista y tal, pero sí es cierto que el cuplé era un género principalmente femenino y que dio oportunidades a muchas mujeres. Y eran tantas y dije, madre mía, todo el mundo se olvidó de ellas. Y os voy a decir una cosa que a mí en su momento me conmovió mucho. Y es que al blog la gente pues me escribía y tal, incluso hasta hacían colaboraciones. Y hubo bastantes personas que me hablaron de familiares, de mujeres de su familia, abuelas, tías, abuelas, la bisabuela, no sé qué, que habían sido cupletistas, se habían dedicado a esto. Lo sabían, o más o menos lo sabían, porque se lo habían ocultado, porque muchas veces era vergonzoso, ¿vale? O lo sabían porque la pobrecita se había muerto muy joven y les había dejado las joyas en herencia y tenían todavía las joyas de la cupletista, que para las cupletistas eran muy importantes las joyas. Y descubrí que había una historia ahí de estas mujeres que dije, pues qué pena, o sea, fueron famosísimas en España y fuera de España, ¿eh? Y al nivel, yo qué sé, es que no sabría deciros ahora, yo qué sé, Rosalía. Pues Rosalía triunfa en Estados Unidos y tal. Pues es que muchas españolas que cantaban y bailaban en esa época triunfaron en Estados Unidos y en el resto de Europa y tal. Y se dieron súper famosas y ganaron mucho dinero y tal. Olvidadas, todas. Y eso me daba mucha pena y dije, mira, voy a ver si por lo menos aquí aparecen sus nombres, que sé que hay muchos nombres en el libro, pero mira, estáis viendo a la Goya. Esta era la Goya. Esta señora que se dedicó al cuplé muy poquitos años. Ella dijo, yo voy a ir de fina, finísima, voy a ser súper rigurosa, solamente voy a cantar mis canciones y voy a ser la mejor de todas. Y estuvo muy poquitos años, después se casó bien, es de las que se casaron bien, ¿vale? Primero tuvo un novio torero que salió fatal el tema, luego tuvo un novio político falangista que le salió bien porque era un señor que tenía mucho dinero y se retiró. Y la Goya, por ejemplo, es la súper olvidada de la vida, o sea, porque Raquel Meller os suena, bueno, Sara Montiel, claro, por supuesto, bueno, Pastora Imperio también, pero la Goya, que fue quizás la number one en su momento, nada, o sea, desaparecida en combate completamente. Y como ella, muchas otras. Y luego está el cuplé de los años 20, ¿vale? Todo esto de la chica del 17, la chula tanguista, todo eso. El cuplé reivindicativo de los años 20 y 30, político. O, yo qué sé, por ejemplo, lo que hablábamos del cuplé en catalán, que cantaban en catalán, primero porque era su lengua materna y luego también como reivindicación. Yo qué sé, el cuplé que hablaba de los dramas sociales, de los drogadictos, de la gente que caía en la drogadicción, y también se hacían cuplés sobre el tema.
sobre la prostitución, sobre las madres solteras, imaginaos. O sea, es que el cuplé era una cosa muy variada y el de los años 20 y 30 tiene ahí también su punto. Como lo que hemos hablado de los hombres, de los transformistas y tal, también eso es muy interesante. O sea que bueno, hay mucho que contar. Hay mucho. Te iba a decir, has dicho antes que el último cuplé de Sara Montiel era un poco la biografía de la Fornalina. Se basa en muchas cupletistas, en muchas, porque además, de hecho, cuando conoces el género, la película es un poquito tramposa, ¿vale? Porque se supone que Sara Montiel empieza, no me acuerdo el nombre de su personaje, empieza hacia 1890, 1900, termina en los años 50, que se muere la pobre y tal, y digamos que pasa por todas las épocas del cuplé, todas, con la misma cara, el mismo aspecto maravilloso, y ya se lo canta todo. Claro, no era lo mismo el cuplé ni la señora de 1900 que el cuplé y la señora de 1930, pero ella se lo hace todo. Entonces, cuando conoces el género, como que dices, bueno, en fin, vale, una mezcla. Y sí que hay parte un poco de la vida de Fornarina, las historias con los toreros más jóvenes, esa historia que tiene ella de amor con un torero jovencito, Fornarina la vivió, aunque no estoy muy segura de si la vivió o era publicidad, porque luego las cupletistas tenían estos rollos así un poco tramposos, pero bueno, por ejemplo eso, ¿no? Y luego las muertes trágicas, o sea, se basa en la vida de muchas cupletistas. Y en ese sentido la película, bueno, es tramposilla, pero bien. Yo creo que para la gente, por ejemplo, que no conoce el género, empezar por el último cuplé está bien, porque bueno, es entretenida. Sí, es un homenaje al cuplé. Es que en esa época vivía mucha gente que se había dedicado al cuplé y colaboraron en esta película. O sea que en ese sentido era todo un homenaje, ¿verdad? Y bueno, luego Sara Montiel hizo más películas sobre el cuplé. Lilian de Celis también hizo películas sobre el cuplé. Hasta Mari Sampere hizo, que para mí es la mejor película sobre el cuplé, que es Miss Cuplé, que ella es una película del año 50 y tantos, y es en el año 50 y tantos donde se desarrolla la acción, pero ella es hija de una cupletista de las de antaño, que tiene una pensión de artistas, que son artistas del cuplé, de verdad. O sea, las actrices habían hecho cuplé, habían hecho variedades en su momento. Y sale muy bien, o sea, los decorados, todo lo que era, lo que significaba el cuplé para ellas, cómo se movían, cómo se comportaban. Yo esa película, que está un poco descatalogada, yo la recomiendo porque además es muy divertida. Y Mari Sampere hacía cuplé humorístico y lo hacía muy bien además. Miss Cuplé se llama. O sea que luego ha habido más películas sobre el cuplé. Ha habido una sobre la Chelito que me parece horrorosa, que es La Coquitos, me parece, La Coquitos, ¿sabes? Que es horrible la película, porque además es en la época esta del destape y es que ahí no hay historia ni hay nada. O sea, esa yo abomino de esa, pero vamos, se han hecho más películas, sí, efectivamente. De aquellos tiempos del cuplé. Yo a veces pienso que lo hicieron en plan cómico, porque Lilian de Celis sabía que no tenía el nivel de Sara Montiel, aunque canta muy bien, cantaba muy bien Lilian de Celis, pero ella era otra cosa. Y dijeron, mira, no te vamos a poner a ti en plan Sara Montiel, es imposible. Así que le vamos a hacer así en plan coña, que la gente se ría y tal, porque es que tiene que ser algo así, porque si no, no te crees nada. Pero bueno, ahí está, también tiene cuplés. Y Lilian de Celis cantaba o canta muy bien los cuplés, porque los cantaba como las cantaban estas, que era un tono súper alto, porque no había micrófonos, ¿vale? Ellas estaban en un escenario en el que había buena acústica o no, y tenían que hacerse oír. Había una orquesta, ¿vale? Y eso tenía que hacerse oír entre la gente. Y el tono era súper alto y tú eres cantante y entenderás de esto. Yo creo que se quemaban ahí la voz directamente, pero bueno. Sí. Yo es que reconozco que ahí no... Sí. Sí. Claro. Pero ellas, fíjate, de una forma innata, se lo llevan a los resonadores de arriba, entonces era mecánico. Y claro, no se cansaban nunca porque es defensa vocal. Había muchas academias, pero innumerables academias de canto de cupletistas, o sea, que se dedicaban a formar cupletistas. Imaginaos cómo era esto, o sea, igual que ahora, de informática, ¿no? Cuplé.
O sea, que es que sí, claro, les enseñaban esta técnica, ¿no? Y yo es que alucino mucho con las condiciones en las que cantaban estas mujeres y tal, pero bueno, claro, también era una técnica. Y bueno, pues si queréis alguna cosita más. Que me acaba de surgir la pregunta, como tú estás así, bueno, tengo entendido que estás como muy especializada o que estudiaste diseño de moda o algo relacionado con el tema. Me acaba de surgir la pregunta porque la verdad que no lo sé, todas estas prendas que llevaban, ¿eran diseñadores que tenían ellas? ¿Se confeccionaban la ropa? Es que este es un tema para otro coloquio. Es que ese me encantaría hacerlo, porque es que ahí tengo además... Voy a estar. Tengo mucha documentación y es un tema del que sé algo. Lo del vestuario de la cupletista, existía un uniforme de cupletista. Bueno, aquí esta ilustración de Saudaro me encanta. La cupletista ahí con los señores que están ahí pretendiéndola en su camerino y tal. Es fantástica, es que me parece fantástica. Y había un uniforme de cupletista, que era un traje con las faldas así muy amplias, muy ajustado, escotado, con mucha lentejuela, mucho floripondio, muy recargado, ¿vale? Y todas llevaban el uniforme de cupletista. Y había modistos, eran teatrales, que les hacían estos trajes. Y todas iban prácticamente igual, todas. Mucho colorinche, mucha pluma, mucha flor y tal. Y luego ya hubo un momento en el que cuando ya empezó, por ejemplo, Fornarina se fue a París y empezó a conocer la moda de París y cómo se vestían las mujeres en escena, ya se dio cuenta de que a lo mejor no había que uniformarse, a lo mejor había que ir, sí, con vestuario teatral, pero más a la moda, ¿no? Y ahí ya sí que empezaron a cambiar las cosas. Luego la Goya o Raquel Meyer decían, canto un paso doble, me visto con el traje de cola y con la mantilla y la peineta. Canto una jota, me he visto de baturra. O sea, que luego también eso cambió. Pero al principio había un uniforme de cupletista, que ahí me tiene, pero vamos, totalmente fascinada. Como existía censura y no podían ir ni muy escotadas ni muy tal, había un control en escena, porque siempre había guardias, o dentro de los locales o fuera, siempre había un control. Y por ejemplo, había una cosa que estaba muy mal vista al principio, luego ya no, que era enseñar la axila. Eso era, debía ser súper psicalíptico algo. Entonces se inventó una cosa que se llamaba la sobaquera, un nombre horroroso, que era una pieza que cosían en los trajes, que era muy bonita, le ponía mucha lentejuela y muchas cosas, pero era para tapar la axila, porque es que era así. O sea, que había todo un mundo alrededor del vestuario de las cupletistas. Luego, como se lo pagaban ellas, la había que tenía más dinero iba súper maravillosa y luego había que llevar pues, los trajes prestados de otras o vete tú a saber. Pero eso también hay un mundo que me encanta. O sea que si queréis hago otro coloquio solamente sobre el vestuario de las cupletistas porque hay también un mundo muy interesante. Bueno. Cuando tú nos digas, Alex. ¿Alguna pregunta más? Lo de la llave. Pues mira, eso ya, si queréis, es lo último que os cuento. Es que, veréis, cuando hice este libro me encontré con un problema que era el tema de derechos de autor y además el libro ya es bastante cortito y no pude meter lo que son las letras de los cuplés, no pude meter nada. Es decir, intentaba hacer algo, me querían cobrar, bueno, fui a la Sociedad General de Autores, me puse en contacto con herederos y me encontré con un mundo que es que me daba vueltas la cabeza. Y ya dije, mira, voy a poner lo que veo que sí que voy a poder poner, pero el resto no. Y tenía muchísima información sobre los cuplés, sobre todo los de Fornarina, claro. Y me encontré con un mundo alucinante. Y es el mundo de que ahora lo de los derechos de autor como que se respeta, pero entonces no. O sea, entonces, pues yo qué sé, os pongo el ejemplo de La llave. La llave fue un gran éxito psicalíptico de Fornarina que le adaptó su novio, que era José Juan Cadenas, que era un señor que en realidad era periodista y que era muy listo y viajaba mucho y era corresponsal y tal, y escuchaba este tema aquí y este tema allá. Y pillaba este tema aquí y este tema allá. Y tenía amigos músicos y pillaban la música, la partitura, lo que sea, y decían, le voy a cambiar la letra y le voy a cambiar esto otro. Y el autor original probablemente no se enteró nunca, ¿vale?
Luego él fue uno de los presidentes de la Sociedad General de Autores de España y además fue súper estricto con el tema de los derechos de autor. De hecho, yo no he podido meter nada de cadenas, me da miedo. O sea que, y él, sin embargo, lo pillaba todo. Y luego, con la llave me encontré con una cosa muy curiosa, y es que es un tema que es, pues fijaos, de 1901, de una opereta que se estrenó en Londres, ¿vale? Que se llamaba algo así como Campanilla en el País de las Hadas. Y había muchos temas, una historia y tal, que era así como muy mona y eso, y había muchas canciones. Y estaba esta canción, y esta canción era de Honeysuckle and the Bee, o sea, la madreselva y la abeja, ¿vale? Y era un ragtime, que era un tipo de música y tal que había venido de América, por cierto, estaba muy de moda entonces. Y era una historia muy mona sobre una pareja que estaban en un jardín y él le decía a ella, te quiero y quiero libar tus dulces labios y quiero ser tu abeja y tú vas a ser mi madreselva. Todo así, un poco, si queréis, picarón para 1901, pero muy suave, ¿vale? Y este tema es un clásico del repertorio para los ingleses y yo creo que en América también. Y de hecho, Julie Andrews grabó esta canción de Honeysuckle and the Bee en 1960. Hay una grabación suya en YouTube, la podéis oír. Y hay más versiones de este tema, porque sí fue muy famoso. Y era una especie de idilio, ¿no? En un jardín. Y Cadenas dijo, ¿qué idilio en un jardín? Yo esto lo voy a convertir en La Llave, que es un señor que está de aquella manera mientras baila con esta señorita que es muy inocente y se encuentra con este tema, ¿no? Y que la historia es más larga, la tengo aquí porque hice la traducción de la letra y tal, y vi todo el historial que tenía el tema, y me di cuenta de lo que había detrás de los cuplés de Fornarina y de muchas otras. Y eran temas fusilados directamente de otros países y de otros autores a los que probablemente no se les decía nada, muchos alemanes también. Y hasta marchas militares, se cogía la marcha militar y se ponía la letra, o sea, era una cosa muy loca. Y aquí me di cuenta de que además había esta cosa un poco fea, ¿no? De decir, era un tema como suave y dulce y bonito, la música está bien, pero lo vamos a convertir en otra cosa. Lo vamos a convertir en la cosa psicalíptica y tal, para estos locales a los que sobre todo vienen hombres y tal. Y en ese sentido me pareció además como muy emblemático, ¿no? De la época esta de la psicalipsis en el cuplé. Fornarina hubo un momento en que se negó a cantar La Llave y otras canciones que eran así. Y ella quería cantar sus temas, digamos, más delicados, más serios. Ella y otras. Bueno, otras dijeron directamente que yo eso no lo canto, yo no canto eso ni nada parecido. Y ahí el cuplé, es cuando yo hablo de la dignificación del cuplé, ¿vale? No porque el cuplé psicalíptico o las cupletistas psicalípticas fueran indignas. Se ganaban la vida y lo hacían lo mejor que podían. Pero bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? Si os digo que lo que se buscaba era algo que a lo mejor estas mujeres, pues llegó un momento en que a lo mejor tampoco querían dar, querían otro tipo de música. Pues bueno, como La Llave, muchos otros temas. Y eso también me daba para otro libro, pero eso yo no sé si va a ser posible. Bueno, y ya, si queréis aquí lo dejamos. Y yo lo único que os digo es que a mí me podéis llamar, whatsappear, lo que sea. Y yo, cualquier cosa que me queráis preguntar, y yo os contestaré de la vida, porque a mí esto me gusta y me apasiona. O sea que, en fin, estoy a vuestra disposición y muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Vamos a colgar la conferencia en el canal de YouTube de Cigia 28, ¿de acuerdo?